¿Alguna vez te has preguntado qué pensaban los aztecas cuando miraban al cielo? ¿Por qué sus dioses parecían tan poderosos, pero también tan humanos? Hoy, vamos a descubrir cómo la vida, la muerte y el destino de todos dependían de la voluntad de unos seres míticos. ¿Estás listo para sumergirte en el panteón más fascinante de la historia? Imagina que vives en el corazón de Mesoamérica, en un mundo donde el sol no brilla solo por naturaleza. El sol, Huitzilopochtli y muchos otros dioses del panteón azteca lo hacían posible con sus poderes divinos. Los aztecas no solo creían en estos seres, sino que dependían de ellos para todo, desde el ciclo agrícola hasta la guerra, la vida y la muerte. Este universo estaba poblado por un conjunto impresionante de dioses, cada uno con su propia esfera de influencia. Algunos eran benignos, otros más impredecibles, pero todos tenían algo en común: la necesidad de ser alimentados con sacrificios, oraciones y respeto. Uno de los dioses más importantes era Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Según los mitos, Huitzilopochtli nació de la diosa Coatlicue, quien, tras una extraña concepción, dio a luz a este dios guerrero, que desde su nacimiento ya era increíblemente poderoso. En su infancia, luchó contra sus propios hermanos, los Enzon-Huitznahuac, para asegurar su lugar como dios supremo. Huitzilopochtli es el patrón de la ciudad de Tenochtitlán, y su culto estaba tan relacionado con la guerra que cada batalla era vista como una forma de alimentar su poder, lo que implicaba sacrificios humanos para mantener al sol en el cielo. Pero, aunque Huitzilopochtli era el guerrero y protector de los aztecas, no era el único dios de importancia. Hay otro dios cuya figura siempre nos fascina y, al mismo tiempo, nos llena de misterio: Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno. Este dios era clave para la agricultura, ya que sin lluvia, la vida en el Valle de México habría sido imposible. Las tierras agrícolas dependían de él, y la relación que los aztecas mantenían con Tlaloc era única. Se le rendía culto tanto en tiempos de sequía como en épocas de abundancia. Sin embargo, no todo era tan pacífico. Los sacrificios para Tlaloc, aunque esencialmente vinculados a la lluvia, también podían ser crueles, ya que se pensaba que necesitaba sacrificios para calmar su ira y provocar lluvias. Ahora bien, cuando hablamos de los aztecas, es imposible no mencionar a Quetzalcóatl, el dios emplumado. Quetzalcóatl representaba la dualidad de la vida, creador y destructor, pacífico y guerrero. Para muchos, Quetzalcóatl era un dios benevolente que otorgaba el conocimiento, el arte y la civilización. Su influencia fue tal que se le asociaba con la creación de la humanidad, ya que en uno de los mitos, Quetzalcóatl descendió al inframundo para recolectar los huesos de los antiguos seres humanos y, al hacerlo, les dio la vida nuevamente. Quetzalcóatl, al contrario de otros dioses de guerra, era conocido por su amor por la humanidad y por los seres vivos. Era el dios de la sabiduría y la fertilidad, y se le atribuían enseñanzas sobre la medicina, las estrellas y la astronomía. Aunque estos tres dioses, Huitzilopochtli, Tlaloc y Quetzalcóatl, son los más conocidos, el panteón azteca estaba compuesto por muchísimos más: Tezcatlipoca, el dios de la noche y la guerra; Xipetotec, el dios de la fertilidad y la agricultura; y Mictlantecutli, el señor del inframundo. También jugaban papeles fundamentales en la vida diaria de los aztecas. De hecho, los mitos de los dioses se entrelazaban en las historias que los aztecas contaban, haciendo que el cosmos pareciera un lugar lleno de tensiones entre fuerzas contrarias, pero también de colaboración divina. Pero, ¿por qué esta relación entre los aztecas y sus dioses era tan vital? La respuesta no es simple, pero se puede entender si pensamos que para los aztecas, el cosmos era un lugar de lucha constante. La vida humana dependía de las fuerzas cósmicas, y los dioses, con sus complejas personalidades, reflejaban las diferentes realidades humanas: la necesidad de sacrificios, la lucha, la guerra. Pero también la creación, el conocimiento y la fertilidad. Los aztecas no veían a los dioses como seres distantes e inalcanzables, sino como figuras cercanas a su vida cotidiana. Sus dioses no solo representaban fuerzas sobrenaturales, sino que también eran espejo de la sociedad misma. Por eso, su panteón era tan completo, con dioses que influían en todas las esferas de la vida.
El sacrificio en la religión azteca. Al escuchar sobre estos dioses tan poderosos, uno podría imaginar que la relación entre los aztecas y sus creencias era principalmente de devoción y adoración, como muchas otras culturas. Sin embargo, los aztecas tenían una forma muy particular de rendir homenaje a sus dioses, y es aquí donde las cosas se vuelven complejas, porque uno de los aspectos más conocidos y debatidos de la religión azteca fue el sacrificio humano. Pero, ¿por qué sacrificios? ¿Y cómo entendían los aztecas esta práctica? La respuesta está en el concepto de tonali, que era la energía vital que los dioses necesitaban para seguir sus funciones cósmicas. En el caso de Huitzilopochtli, por ejemplo, el sol debía ser alimentado con energía para poder cruzar el cielo cada día. Y esa energía solo podía provenir de la sangre humana. Así, el sacrificio humano no era visto como algo brutal o aleatorio, sino como un acto necesario para asegurar la continuidad de la vida misma. Los aztecas creían que, al ofrecer la sangre, los dioses se mantenían fuertes y eso garantizaba la fertilidad, la lluvia, el sol, y en definitiva, el ciclo de la vida. Los sacerdotes aztecas, con su profundo conocimiento de la cosmología, sabían que cada dios necesitaba un tipo específico de sacrificio. Tlaloc, el dios de la lluvia, podía ser alimentado por los sacrificios de niños, ya que, en la cosmología azteca, los niños eran considerados la encarnación de la pureza. Por otro lado, Tezcatlipoca, el dios de la noche y la guerra, requería sacrificios guerreros. Para él, la sangre derramada de los soldados valientes les otorgaba poder y prestigio, y fortalecía su capacidad de mantener el orden en el cosmos. El acto del sacrificio no solo se limitaba a la guerra o la ofrenda de sangre. Xipetotec, por ejemplo, era asociado con la renovación, y sus sacrificios tenían que ver con la transformación y el ciclo de la vida. En las ceremonias dedicadas a él, las víctimas eran desolladas y sus pieles eran usadas por los sacerdotes como una manera de simbolizar el renacimiento y la regeneración. Esto representaba un paso hacia el renacer del ciclo agrícola, pues la piel arrancada representaba la tierra misma. Ahora bien, a pesar de que los sacrificios tenían un sentido religioso y cósmico profundo, no podemos negar que estas prácticas han sido, y siguen siendo, temas de controversia y debate. En muchos momentos de la historia, especialmente durante la llegada de los conquistadores españoles, se ha retratado a los aztecas como salvajes por sus costumbres. Sin embargo, es esencial recordar que, para los aztecas, este acto no tenía el mismo significado negativo que se le atribuye hoy en día. En su cosmovisión, era una forma de sostener el equilibrio del universo, pero, ¿qué pasaba con las víctimas de estos sacrificios? La mayoría de las veces, los prisioneros de guerra eran considerados un honor para los dioses. No se les veía como simples sacrificios, sino como regalos, ofrecidos en nombre de la vida misma. Muchas veces, estos prisioneros eran tratados con respeto antes de su sacrificio, y sus cuerpos eran utilizados para alimentar a la deidad correspondiente. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la muerte era parte esencial del ciclo cósmico que mantenía al mundo en movimiento, y aunque los sacrificios fueron una parte integral de la vida azteca, también existía un sentimiento de sacrificio propio. Los aztecas creían que toda la humanidad, desde los sacerdotes hasta el pueblo, debía ser parte de este ciclo. Así, la sociedad estaba unida en la creencia de que su bienestar dependía de las ofrendas continuas a los dioses. A lo largo de los siglos, las civilizaciones posteriores, tanto indígenas como europeas, intentaron interpretar y comprender las prácticas religiosas de los aztecas desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en su momento, los sacrificios fueron fundamentales para la supervivencia de la cultura azteca, y todo el tejido social estuvo ligado a estas creencias cósmicas. Es fascinante pensar que, a pesar de lo impresionante de sus rituales, los aztecas no veían a los sacrificios como una violencia insensible, sino como una necesidad. En un mundo donde el equilibrio cósmico era lo más importante, cada sacrificio tenía un propósito: alimentar a los dioses para mantener el ciclo de la vida. Sin embargo, la historia nos deja una pregunta que permanece en el aire. ¿Es posible que los aztecas, con toda su sofisticación y cosmovisión, realmente pensaran que sus sacrificios eran la única forma de mantener al mundo en
¿Equilibrio? El legado de los dioses aztecas. Al mirar atrás, observamos a una civilización que, aunque profundamente religiosa y comprometida con su cosmovisión, también era increíblemente avanzada en muchos aspectos. La arquitectura, la astronomía, las matemáticas, la agricultura. Los aztecas dejaron una huella profunda que aún resuena en el mundo moderno. Pero, ¿cómo es que los dioses aztecas continúan vivos en la memoria colectiva? Más allá de las páginas de los libros de historia. Los dioses aztecas, aunque hoy día son parte de un mundo lejano, siguen siendo figuras de admiración y reflexión. Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl y muchos otros siguen vivos en el folclore y en las tradiciones que han perdurado a través de los siglos. La cultura azteca, a pesar de la llegada de los colonizadores y el cambio radical que sufrió, se mantuvo presente en las comunidades indígenas de México, quienes preservaron gran parte de la herencia religiosa y cultural de sus antepasados. En el ámbito religioso, muchas de las creencias y rituales aztecas se fusionaron con el cristianismo tras la conquista. Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ha sido considerada por algunos como una figura que, en algunos aspectos, se asemeja a Tonantzin, la diosa madre de los aztecas. Aunque el cristianismo desplazó las creencias indígenas, los símbolos y las costumbres de la antigua religión azteca se han mantenido vivos, especialmente en las fiestas y rituales que se celebran hoy en día. De hecho, muchas de las festividades aztecas siguen celebrándose de alguna forma en el México moderno, aunque con un giro cristiano. El Día de los Muertos, por ejemplo, tiene sus raíces en las antiguas ceremonias dedicadas a los dioses del inframundo, como Mictlantecutli. Esta festividad, que honra a los muertos, tiene un toque de reverencia hacia aquellos que partieron recordándoles que su memoria aún está viva en el mundo de los vivos, algo que se asemeja al concepto azteca del ciclo eterno de vida y muerte. A lo largo de los siglos, estudiosos e historiadores han intentado desentrañar los secretos del panteón azteca y comprender el significado de cada uno de sus dioses. La astronomía azteca, por ejemplo, revela cómo sus sacerdotes y astrónomos entendían los movimientos de los planetas y las estrellas con una precisión asombrosa. Huitzilopochtli, el dios del sol, era también un reflejo de esa conexión profunda que los aztecas tenían con los cielos y los ciclos cósmicos. Los aztecas no solo creían en la energía divina de los dioses, sino que la observaban en el cielo, en las estaciones y en los ritmos de la naturaleza. A pesar de la opresión y la destrucción que trajo la llegada de los colonizadores, el legado azteca ha sobrevivido a través de las generaciones. Las antiguas creencias se entrelazan con las tradiciones de hoy, y los símbolos de los dioses aztecas, como el sol de Huitzilopochtli, el pájaro emplumado de Quetzalcóatl o las figuras de Tlaloc, continúan siendo parte del arte y la cultura popular. Cada vez que observamos las pirámides de Teotihuacán o el templo mayor de Tenochtitlán, estamos ante una clara evidencia de la magnificencia de esta civilización. Clímax. Entonces, al mirar el legado de los dioses aztecas, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué queda de los aztecas en nosotros hoy? ¿Cómo influyen todavía sus creencias en nuestra forma de entender el mundo? La respuesta puede que nunca sea definitiva, pero si algo es seguro, es que los dioses aztecas siguen vivos en las leyendas, en el arte y en las celebraciones que continúan resonando en el corazón de México. Al final del día, no es solo la historia de una civilización lo que debemos recordar, sino también la lección que nos dejan, que las creencias y los mitos tienen el poder de trascender el tiempo, y que, a través de la conexión con lo divino, podemos encontrar un propósito y un significado más allá de nuestra existencia cotidiana. Pero aún hay algo que no puedo dejar de pensar: ¿cómo crees que habrían reaccionado los aztecas si pudieran ver cómo sus dioses continúan siendo parte de nuestra cultura?